días. Ánimo, ánimo. Iniciamos la semana que va a ser muy buena. Hay que estar optimistas y va a ser una buena semana. Vamos a iniciar con el quién es quién en los precios. El doctor Ricardo Sheffield va a informarnos y también vamos a ver el avance de obras en videos como lo hacemos los lunes y vamos a tener un informe sobre los efectos del huracán en las costas de Jalisco y Nayarit. Nos va a informar la coordinadora de Protección Civil, Laura Velasco, que está por allá. Entonces, adelante, Ricardo. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren el precio de los combustibles en nuestro país. Tenemos que el precio promedio la semana pasada de la gasolina regular fue de 22 pesos con 15 centavos por litro, el de la premium 24 pesos con 23 centavos por litro y el del diésel 23 pesos con 59 centavos. Haciendo corte el 20 de octubre, la mezcla mexicana de petróleo 79 dólares con 82 centavos de dólar por barril. Pueden ver otra vez una tendencia a la baja en los precios internacionales del petróleo de nueva cuenta y que bueno, por abajo de los 80 dólares el barril. Pero tenemos esta semana, y esto es bueno, 100% de incentivo fiscal en el IEPS a los tres combustibles. Fueron las tres marcas que fueron más careras la semana pasada, fue Chevron, Redco y Akron, mientras que las tres aliadas de los consumidores fue BP, ExxonMobil y Orsan, que tuvieron en promedio los precios más bajos para los combustibles. Pero ya viéndolo de manera individual en las 8 regiones, tenemos que la gas en Escárcega, Campeche, fue la más cara para la regular, un precio al público de 23 pesos con 96 centavos, porque tuvieron un margen de 2 pesos con 50 centavos por litro, comparado con 19 centavos de margen de franquicia Pemex en San Fernando, Tamaulipas, con un precio al público de 21 pesos con 60 centavos por litro. Luego, en la gasolina premium, tenemos que la más cara fue de Móvil, en Apodaca, Nuevo León, 25 pesos con 69 centavos por litro, con un margen de 2 pesos 85 centavos, mientras que G500 fueron aliados de los consumidores en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un precio al público de 23 pesos con 49 centavos, un margen de 17 centavos. En el diésel BP, el más caro fue en Cotaxtla, Veracruz, con 24 pesos 45 centavos por litro, precio al público, 2 pesos 57 centavos de margen, con 15 centavos de margen de Orsan en Cárdenas, Tabasco, con un precio al público de 23 pesos con 22 centavos por litro. Recibimos 220 quejas o denuncias a través de la app de litro por litro en ambos sistemas, iOS y Android, y los atendimos a través de 306 visitas o verificaciones. Una gasolinera no se dejó colocar los sellos. Esta fue la gasolinera Avecon en Cuauhtémoc, Chihuahua, en Avenida Ejido y Mina, en la zona centro. Esta gasolinera tenía sin calibrar las 6 bombas, entonces no hay forma de garantizar que den litros completos, más bien lo más seguro es que están dando litros incompletos. Recuerden que el sello amarillo cuida su bolsillo, eso implica que las bombas están calibradas, como obliga la ley a todas las gasolineras y a los que tienen, por cierto, también básculas, a calibrar cada semestre sus bombas, sus básculas, y estas no estaban calibradas. Ya los visitaremos con apoyo de la Guardia Nacional. Si vemos la app de litro por litro sin tomar en cuenta el margen, las más baratas 20 pesos con 19 centavos para la regular de Valero en Tonalá, Jalisco, y también de Valero 20 pesos con 38 centavos en Atlisco, Puebla. Las más caras 24 pesos con 50 centavos de Chevron en Culiacán, Sinaloa, y 24 pesos con 19 centavos de franquicia Pemex en Buenavista, Michoacán. Para la premium, la más barata es de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas, 22 pesos con 39 centavos y 22 pesos con 59 centavos de Servifácil de Coatzacoalcos, Veracruz. Las más caras 26 pesos con 87 centavos de franquicia Pemex en Nuevas Casas Grandes, Chihuahua, y 26 pesos con 5 centavos también de franquicia Pemex en Buenavista, Michoacán. Y el diésel, la más barata, 22 pesos con 79 centavos es de BP en Coatzacoalcos, Veracruz, y 22 pesos con 90 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, mientras que las más caras para el diésel en Hermosillo, Sonora, Winstar, 25 pesos con 99 centavos y 25 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex en Nazas, Durango. Ahí podemos ver claramente cuál es un precio alto, cuál es un precio bajo, para que podamos tener ese referente cuando pasemos por la gasolinera que queda cerca de nuestro trabajo, de nuestra casa, o donde acostumbremos cargar combustible. También seguimos verificando el tema de los baños que estén limpios y de preferencia que no los cobren, como lo hace la mayoría de las gasolineras en el país. Para el gas LP, con corte el 19 de octubre, si convertimos el precio internacional a pesos y a kilos, sería 23 pesos con 12 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país fue la semana pasada de 21 pesos con 15 centavos. Ese mismo 19 de octubre, convertido a litros y a pesos, el precio internacional, 12 pesos con 50 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país, 11 pesos con 42 centavos. Por abajo, los precios promedio en México con relación a los precios
precios internacionales y seguimos encontrando quienes son aliados de los consumidores en el gas LP y quedan por abajo del precio máximo. Hay casos en los estados de Veracruz, de Jalisco, de Coahuila y del Estado de México. Un ejemplo, gas Huatusco en Puente Nacional Veracruz, 10 pesos con 88 centavos el litro, mientras que el precio máximo es de 11 pesos con 48 centavos, más de 50 centavos por abajo. También tenemos casos para los cilindros de gas en Veracruz, en Jalisco, en el Estado de México y en el Estado de Guanajuato, como es el caso otra vez de gas de Huatusco en Puente Nacional Veracruz, que lo tiene a 20 pesos con 15 centavos el kilo, cuando el precio máximo en la zona es de 21 pesos con 27 centavos, poquito más de un peso por abajo del precio máximo. Buenos aliados de los consumidores de gas Huatusco. Tenemos 810 visitas o verificaciones, tuvimos solamente 2 con infracciones, una por tener 3.5% de cilindros en mal estado y otra por un instrumento de medición, pero todos respetando el precio máximo. Nos encontramos una joyita en Acapulco de Juárez Guerrero, una estación de carburación ubicado en la colonia Icacos, calle 11. Este negocio no exhibe precios, no da comprobantes y además no tiene permiso de la CRE, o sea, totalmente pirata esta estación de carburación, y que lo más probable es que esté también vendiendo huachigas, por eso tiene todo ilegal. Vamos a ver los 24 productos de la canasta básica y está muy interesante poder analizar la gráfica en donde podemos ver en la línea negra el índice nacional de precios al consumidor, donde desde diciembre del año pasado, como en todo el mundo, ha venido una tendencia a la alza, precisamente en diciembre, por instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, previendo esa alza que después se vino a nivel internacional y aquí mismo en México. Empezamos a medir los 24 productos, en aquel entonces eran 21 productos, en la versión más cara y la más económica. Y ustedes pueden ver cómo en el mes de mayo se da un disparo importante y luego empieza a reducirse a partir del mes de junio, y ahora una clara estabilidad en esos precios y ya finalmente una tendencia a la baja tanto en precios máximos como mínimos de estos 24 productos, y también en el índice nacional de precios al consumidor para bebidas y alimentos se empieza a prever un alto a los aumentos, una estabilidad que también viene reflejando de la baja en precios de algunos productos internacionales como es el trigo y el maíz. Vamos a ver ahora de manera específica en la semana pasada quién fue el más caro y el más barato en cada una de las 4 regiones. El más caro en la zona centro fue H-E-B en León, Guanajuato, allá con mis paisanos panzas verdes, que les dejaron los 24 productos en 1,064 pesos, pero como dicen en mi pueblo, no se agüiten, ahí mismo está el precio más bajo, se puede mover unas cuantas cuadras a Soriana, y en Soriana encontramos el precio también más bajo, en Bodega Aurrerá, ahí en León, Guanajuato, en 1,006 pesos, 60 pesos prácticamente por abajo en la misma plaza, y en la región el más bajo fue de Soriana en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, 970 pesos con 70 centavos. Cabe marcar aquí que agradecemos al grupo Walmart, que ya tiene como precio máximo, y lo vemos en los precios máximos, a 1,039 pesos la canasta, que por cierto le exhibe a la entrada de sus tiendas. Esto ha ayudado bastante como aliados a los consumidores, a la economía de las familias mexicanas. En la zona centro-norte, el precio más alto también es de H-E-B, en San Luis Potosí, a 1,134 pesos con 10 centavos, mientras que el más económico es de Soriana Hiper en Culiacán, Sinaloa, 961 pesos con 40 centavos. Luego en la zona norte, el precio más alto, otra vez H-E-B, en Saltillo, Coahuila, lo tienen a 1,117 pesos con 60 centavos estos 24 productos, y los mismos 24 productos en Monterrey, Nuevo León, Merco Arrenberry, esta cadena regional, lo tiene 923 pesos con 36 centavos, excelentes aliados de los consumidores en Merco Arrenberry. Y por último, en la zona sur-sureste, Soriana en Oaxaca, tiene el paquete en 1,124 pesos con 50 centavos, mientras que Chedraui es la opción más económica de la zona, y en Mérida, Yucatán, lo tiene a 918 pesos con 10 centavos. Muchas gracias. Bueno, es muy importante dar a conocer que con las medidas que estamos tomando se está logrando una reducción en la inflación. Poco, pero ya no está creciendo. Hoy, como lo hace el INEGI, cada 15 días a las 6 de la mañana se dio a conocer el dato de inflación de la primera quincena de octubre, y ya tenemos una inflación anual de 8.5, estábamos en 8.8 la anualizada, es decir, va bajando. Y esto seguramente, aunque todavía no he visto el comportamiento sobre los componentes en energéticos, en alimentos y en otros bienes, seguramente
ya hay una disminución en alimentos o se detuvo el incremento de los precios. Aquí está. Así estamos ahora, estábamos 8.8, creo que en esta semana se da a conocer el dato de inflación en Estados Unidos. Este es el anterior, de septiembre, también de septiembre de Europa, pero nosotros estaríamos 8.8 y sí, siguió bajando, por lo que estoy viendo, el sector energético, es decir, productos del sector energético han ido a la baja. Esto porque no ha aumentado el precio de las gasolinas y del diésel y está 0.4 y traemos 4.3 en alimentos, que es ahí donde estamos trabajando, pero estábamos en cuánto, en la anterior, de alimentos. A ver si no tienen la anterior. Yo creo que igual, creo que fue el jueves anterior o que presentamos la misma, pero esta es la actualizada. Sí, bajó en combustible y en alimentos 4.1 subió 2 puntos. Digo, punto 2, sí, fue en combustible. Vamos a seguir buscando que baje de 8.7 a 8.5, ¿no? Fue lo que se redujo. De todas formas, estoy seguro de que en el caso de alimentos va a bajar por el acuerdo que tenemos con productores, distribuidores. Se firmó un acuerdo para que la canasta básica de 24 productos se venda en 1.038, 1.039 pesos. Y si vemos los precios, en la mayoría de los casos está abajo o no supera los 1.039. Ponemos la de Ricardo. Estas son las de abajo, ¿no? Sí, es el promedio bajo. El promedio bajo y el promedio alto. Pero ya estamos, por ejemplo, Soriana está cumpliendo, Chedraui está cumpliendo, Walmart está cumpliendo con los compromisos. En el caso de Walmart se firmó un acuerdo especial, o sea, llegó a un acuerdo para que ellos a la entrada de todas sus tiendas exhiban los 24 productos, inicialmente con el precio de 1.039 y con el compromiso de irlo bajando. También se llegó al acuerdo con ellos de entregarles una licencia de libre importación de alimentos, sin aranceles, sin trámites burocráticos. Ellos se hacen responsables de la calidad de los productos importados. Así nos los expresaron por escrito y esta empresa distribuye el 25% de todos los alimentos del país, 25%. Y con Chedraui y con Soriana, que están en el programa, pues yo creo que pasan 50, las tres. Entonces estamos trabajando al mismo tiempo impulsando la producción de alimentos en México. Del jueves, que vamos a Baja California Sur, por la tarde, vamos a evaluar el programa de fertilizantes, porque se van a entregar de manera gratuita los fertilizantes a los pequeños productores. Todo esto va a ayudar mucho a incrementar la producción. Entonces es un buen dato que queríamos compartir con ustedes. Vamos a las obras, a los videos, o vamos primero con Laura. Tren Maya, reporte de avances, 24 de octubre de 2022. En el tramo 1, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, avanza la construcción de pasos inferiores ferroviarios para el cruce de personas, vehículos y maquinaria agrícola. Con estos pasos se mantendrá la conectividad y actividades de las localidades por donde pasará el tren. En Balancán, Tabasco, inició la obra de un paso de fauna tipo puente que se suma a los que ya se levantan en Palenque y Tenosique. La ubicación estratégica de los pasos de fauna se determinó con el uso de técnicas de muestreo como el fototrampeo. En el tramo 2, continúan los trabajos de la estación Etzna en Campeche, con avance en el cimiento, compactación del terreno, armado de varillas y estructurado de zapatas. Junto al armado de la estación ya se cuenta con una base de montaje para acomodo y distribución de rieles, con lo cual se intensificará el tendido de vía. En otros puntos del tramo 2 sigue la conformación de terraplén. En el tramo 3, cerca de la comunidad de Texcoco, en Yucatán, avanza el montaje de la segunda vía con la instalación de fijaciones en los durmientes, que después son colocados sobre el balasto. Adicionalmente, a lo largo del tramo 3 continúa la construcción de 71 pasos generales, 40 obras de drenaje transversal, 11 pasos de fauna y 3 viaductos. En el tramo 4, en Puerto Progreso, Yucatán, sigue la cimentación de los Duques de Alba del muelle Bacon, lo que dará mayor eficiencia al arribo de balasto a la península. Los Duques de Alba son estructuras para el amarre de embarcaciones. Con 4 de ellos en total, el muelle tendrá capacidad para retener y descargar hasta 40.000 toneladas de balasto. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero, más de 1.300.000 plántulas se han trasplantado de charolas forestales a bolsas. Asimismo, en el invernadero se continúa con la reproducción de cubresuelos, pastos y árboles nativos de la zona. Como parte de los trabajos de reforestación, se han colocado más de 860.000 ejemplares y se realiza el mantenimiento y retiro de especies invasoras en la zona.
Dentro de los caminos y senderos del Jardín Central, se inició la reubicación de 74 árboles rescatados. Se continúa con los trabajos de renivelación de la ciclopista y el cribado de material pétreo, a fin de comunicar los senderos y rampas. En los senderos y plataformas se mantiene la poda y retiro de la especie invasora denominada tabaquillo. De forma permanente, continúan las tareas de rescate y reubicación de fauna. Inició el colado de losas y desplante de gradas para la construcción de las canchas de béisbol. Las canchas deportivas, en general, tienen un avance del 78% en sus cimentaciones. En las instalaciones hidrosanitarias y fluviales se mantienen los trabajos para garantizar la recolección y canalización de las lluvias a los diferentes cuerpos de agua. Se continúa con los trabajos de instalación de tubería y compactación de cepas para la red general sanitaria, la cual cuenta con un avance del 50%. También iniciaron los trabajos para la rehabilitación de vialidades para los accesos del parque en su fase 2. A la fecha, se han generado más de 4.400 empleos en la construcción del parque. Sí, a ver, con Laura Velázquez. Laura, te escuchamos. Gracias, presidente. Muy buen día para usted, buen día para todos y para todas. El día de ayer, domingo 23 de octubre a las 6:20 de la mañana. ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. Gracias. El día de ayer, domingo 23 de octubre, aproximadamente a las 6:20 de la mañana, tocó tierra el huracán Roslin de categoría 3 en Santiago, Ixcuintla, Nayarit. Hay que recordar que un día antes, el sábado 22 de octubre, este huracán alcanzó categoría 4. Sin embargo, tocó tierra como categoría 3. Mencionar a ustedes que estuvimos trabajando con anticipación con los gobiernos del Estado y también de los gobiernos municipales en acciones preventivas muy importantes. Se activó el plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional, también se activó el plan Marina de la Secretaría de la Marina y el plan Guardia Nacional a través de la Sedena, en donde pudimos nosotros verificar los refugios temporales para garantizar las condiciones de seguridad e higiene para la población que resultara afectada. Una de las acciones más importantes que realizamos el pasado jueves fue ubicar las zonas de mayor riesgo y así pues ayudar a la población a hacer las evacuaciones necesarias para trasladarse a lugares más seguros. Estas evacuaciones tuvieron un efecto muy importante, la población muy dispuesta a moverse de estos lugares de riesgo que nos permitieron pues recibir este huracán de categoría 3. Los municipios que resultaron mayormente afectados con este huracán, con fuertes vientos y una fuerte lluvia, fue Tecuala, Acaponeta, Rosa Morada, Guajicori y evidentemente Santiago Ixcuintla, que es en donde tocó tierra este huracán. Uno de las acciones más importantes que se está realizando por parte del gobierno federal es la reinstalación del servicio eléctrico, que trabaja de una manera contundente. Mencionaban ayer nuestros compañeros de la Comisión Federal de Electricidad que hay más de 800 trabajadores de la CFE reinstalando el servicio eléctrico en estos municipios. Nosotros nos vamos a mantener informados de cuál es el avance de esta reinstalación. Asimismo, la Conagua nos está ayudando a echar a andar los pozos conforme vaya ingresando el servicio eléctrico. Asimismo, se están instalando de manera estratégica las plantas potabilizadoras para dar servicio de agua potable a la población y además de pipa para limpiar todos los caminos que fueron afectados con árboles caídos, con hierba, con algunas luminarias, con esto todo que voló con el viento. Con el plan DN3 y el plan Marina están ayudando directamente a la población a limpiar sus calles y limpiar sus casas. Hay que recordar que esta es una de las acciones más importantes de coordinación con la población. Nos estamos coordinando de una manera excelente también con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte, que nos está ayudando a librar estos caminos. El día de hoy, señor presidente, voy a hacer un recorrido a Tecuala, Rosa Morada y a Guajicori. El día de ayer estuvimos en Acaponeta, en donde pudimos empezar a auxiliar a la gente con la limpieza de sus casas y de sus calles. Y el día de hoy ya se van a instalar las cocinetas móviles en estos municipios para dar alimentos a la población y dar también el agua, que es tan importante. Aquí vamos a estar trabajando de una manera muy coordinada con la Sedena, con la Marina, la Guardia Nacional, CFE, Conagua y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, y por supuesto con el gobierno del estado de Nayarit. Al rato tendré un encuentro con el gobernador para hacer una evaluación mucho más acertada de las familias que resultaron afectadas y también muy apoyados por todos los presidentes municipales que están entregados en el trabajo de la limpieza por las afectaciones de este huracán Roslin, que fue de categoría 3, presidente. Los mantenemos informados y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues esa es la información que tenemos. 1, 2, compañera 3, compañera 4, 5. Buenos días, presidente. Miguel Arza, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, a propósito de que está aquí el procurador, el titular de la Profeco, preguntarle cómo van las empresas que tienen este acuerdo. Se hablaba ya de que está este acuerdo para que tengan la libre importación. ¿Sí están importando alimentos? ¿Qué alimentos? ¿Cómo va la carne de Argentina? Que hablaba de que, pues bueno, se estaba buscando traer carne de Argentina, que pues se trae carne de los países de Sudamérica, pero de Argentina no, y Argentina sí lleva carne de Estados Unidos. ¿Cómo van las empresas en traer alimentos? ¿Están echando mano de este acuerdo o no? Bueno, lleva tiempo, o sea, es un proceso, pero ya se está abriendo el mercado para que podamos adquirir alimentos
a buen precio y que haya competencia, que no se cierre el mercado. Si podemos conseguir pollo, huevo, carne de res, carne de cerdo a buen precio, que signifique beneficio a los consumidores nacionales, claro que lo vamos a hacer. Se está apoyando a los productores del país, pero también el consumo popular es lo que más debe de importarnos, o para decirlo de otra manera, que no haya carestía, que rinda el dinero, el ingreso, y no podemos permitir que se incremente la inflación, porque afecta a todos y mucho más a la gente pobre. Estoy hasta ahora satisfecho porque hemos logrado controlar la inflación y si se dan cuenta, el porcentaje menor de inflación son energéticos, por la decisión que tomamos de destinar un subsidio al precio de las gasolinas y del diésel. Esta es la diferencia. Cuando nosotros tenemos un incremento anual de 0.4 en energéticos, Estados Unidos, que ya han ido bajando el precio de los energéticos, de todas maneras está en 1.4, perdón, y Europa, por la crisis energética, sobre todo del gas, por la guerra de Rusia y Ucrania, 4.2. La enseñanza mayor de esta crisis es el recordarnos de que debemos de ser autosuficientes, producir en México lo que consumimos. Si podemos bajar la inflación en energéticos es porque producimos petróleo, extraemos petróleo, refinamos petróleo, tenemos más control sobre el petróleo. No olvidar que de 200 países del mundo aproximadamente, solo hay 20 que producen petróleo. Y afortunadamente entre esos 20 está México. Estamos extrayendo 1.750.000 barriles y se está destinando la mitad ahora a exportar y el precio pues está arriba, aun cuando el último reporte indica de que va bajando. De todas maneras está arriba de $70 el barril, llegó a estar arriba de $100 el barril y al mismo tiempo estamos destinando materia prima para procesar petróleo crudo en nuestras refinerías y estamos produciendo más gasolinas y más diésel. Entonces, por eso podemos tener esa inflación muy baja. Sin embargo, en el caso de los alimentos, no hemos logrado la autosuficiencia alimentaria. ¿Se logrará antes de que termine el sexenio lograr la autosuficiencia? Por lo menos tenemos en que algunos alimentos? seguir con ese propósito. Por eso el plan de entregar los fertilizantes de manera gratuita. En el caso del maíz, por ejemplo, somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo, y necesitamos producir más maíz blanco y también maíz amarillo, cuidando que no sea transgénico por las distintas variedades de maíz nativo que existen en nuestro país, y no queremos el maíz transgénico. Ya logramos la autosuficiencia en frijol, pero nos falta la autosuficiencia en arroz y también en cárnicos y en trigo harinero. Y así, pues necesitamos seguir impulsando la actividad productiva y lo vamos a seguir haciendo. En las redes, que son benditas redes sociales, pues lo de las redes es como la política, se puede decir casi lo mismo. Decía don Jesús Reyes Heroles, muy inteligente, estudioso, investigador, el que ha hecho el mejor trabajo sobre el liberalismo en México. Decía, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Es lo mismo en las redes sociales, son tan limpias que ni los más sucios usuarios han podido mancharlas, porque utilizan las redes sociales para calumniar, difamar, compran bots, robots, echan a andar campañas de desprestigio en las redes. De todas formas, no pueden, porque hay quien le da muy buen uso a este medio de comunicación. Y con las redes sociales se combate la censura, el cerco informativo que existía cuando el régimen controlaba a todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones. Le preguntaba si las cadenas... Entonces, nada más, a ver si tenemos suerte. Salió ayer, antier, en redes sociales de las personas pues, que ayudan a informar, porque son muchísimos los que están informando. Hay un animado en redes sociales, a lo mejor ya se despertó el que lo hizo, y hasta nos puede mandar a decir sobre el comportamiento de la inflación en los últimos años. Sí, es un comparativo
de inflación México, Estados Unidos, pero animado. O sea, animado es una gráfica donde creo que en los últimos 10, 15, 20 años, en una de esas lo encuentran. Presidente, mientras lo buscan, le quisiera preguntar, le pregunté a propósito de si estaban trayendo alimentos, ocupando esta licencia, porque bueno, vemos que ya algunas cadenas están cumpliendo con este precio menor de 1,039 pesos. Se habla que este acuerdo era, en estas críticas de redes sociales, que era en desventaja para los productores mexicanos, pero si no se están trayendo alimentos del extranjero con esta licencia y se está logrando bajar el precio, pues habla de otro escenario. Preguntarle también particularmente sobre el precio de algunos productos. La tortilla es un alimento básico en la cocina mexicana y se ha puesto atención en esta conferencia. El fin de semana, el presidente de una organización, la Asociación Mexicana de Tortillas, dijo que no estaban obligados a reducir el precio, que no tenían esta capacidad para hacerlo. Preguntarle cómo va el precio de la tortilla y a propósito de la licencia, si es de desventaja para los productores nacionales, se está logrando sin traer alimentos con esta licencia, ¿cómo vamos en eso? Pues se va avanzando. Miren, es la aplicación del libre mercado. Yo no sé por qué se molestan si ellos enarbolaban esa bandera, solo que era engañoso. Era el libre mercado en los bueyes del compadre. Que haya competencia, que haya libre mercado, siempre y cuando yo siga siendo monopolio y yo siga teniendo el control del mercado. Lo que demuestra, una vez más, la hipocresía. Me recuerda a mucho. Bueno, ahí está, mira. ¿Esto de qué año es? El 12. Mire cómo, así estaba la inflación. Arriba México, abajo Estados Unidos. Esto hasta junio del 22. Ahora vamos a ver cómo sale la inflación en Estados Unidos en esta semana. Ojalá y les vaya bien, pero ya no hay la diferencia tan grande que existía. Todo esto es información para los jóvenes, aunque a nuestros adversarios les molesta mucho, pero se ha ido avanzando. Les cuento de la anécdota acerca de esto del libre mercado. Y ya parece que me estoy volviendo neoliberal. Ya me están convenciendo. Cuando el comandante Castro y otros guerrilleros tomaron el cuartel Moncada, o intentaron tomarlo, allá cuando empezó la revolución, en los años 50 en Cuba, 1953, en ese año nací, detienen, asesinan también, algunos mueren en el enfrentamiento y detienen a los dirigentes, y entre los dirigentes detienen a Fidel. Y pasa el tiempo, y está en la cárcel, y de repente pide él al custodio, o a uno de los carceleros, que le consiga un libro. Esto es una anécdota, porque quería leer. ¿Y qué libro es? Se llama El Capital, de Marx. Y ya va el carcelero con su jefe, le dice: me pide el comunista que quiere un libro. ¿Y cómo se llama el libro que quiere? Dice que se llama El Capital. Ah, bueno, chico, hay que conseguírselo, porque seguramente ya se arrepintió. Ya quiere el Capital. Ya quiere leer El Capital. Así, ya estoy convertido en un neoliberal y no les gusta. ¿Qué no es el libre comercio? ¿La libre competencia? Es que no todo lo de la política neoliberal es malo si se aplicara adecuadamente. Por lo general, está hecha, está diseñada para favorecer a una minoría, eso es lo malo, y además lo que resulta lógico, como la competencia, el libre mercado, se distorsiona, se deforma, no se aplica. Se usa nada más como parapeto. Nosotros lo padecemos en México, en la época del neoliberalismo, que no crearon hasta organismos autónomos para evitar los monopolios, lo que llamaban agentes preponderantes. ¿Y qué sucedió? Los monopolios siguieron, los agentes preponderantes continuaron. No sirvió nada de esa estructura supuestamente para tener control sobre los monopolios. Todo fue simulación. Entonces, no es que no sirva nada del modelo neoliberal, es que está hecho para favorecer a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo, con una fachada de racionalidad. Los secretarios orgánicos de izquierda
duro contra usted. ¿Consideran que usted ya no puede ubicarse en el campo de la izquierda? No. También en el de la derecha. No, porque ¿No encuentran medidas de política económica, por ejemplo, que se encuadren en el comunismo tradicional, o socialismo tradicional, y a veces, bueno, tampoco en el neoliberalismo? ¿Cuál es su política económica? ¿En dónde se ubica usted desde el punto de vista conceptual, filosófico? es que tanto en la derecha como en la izquierda hay muchos dogmas. Y yo me guío por juicios prácticos y me inspiro filosóficamente en lo mejor de nuestra historia nacional. Mis maestros pues son Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, el general Lázaro Cárdenas. Y, por ejemplo, no estoy del todo de acuerdo en que se piense que los problemas de desigualdad en México se originaron por la explotación de los dueños de los medios de medios de producción al proletariado, o la explotación del burgués al proletariado. No creo que el proceso de México de acumulación de capital se haya originado de esa manera. No es exacto de que hay dueños de medios de producción, empresarios, explotadores de trabajadores, de obreros, y que con esa explotación se obtiene una plusvalía, una ganancia, y se produce una acumulación desmedida de capital en unas cuantas manos. Sí, se da eso, pero no es lo fundamental en el caso de nuestro país. En la concepción de izquierda tradicional, lo que acabo de describir es lo determinante. En el caso de México hay una variable, dirían los tecnócratas o neoliberales, que no se toma en cuenta, no se tomó en cuenta por la izquierda, mucho menos por la derecha. Esa peculiaridad se llama corrupción, y la desigualdad en México es fundamentalmente fruto de la monstruosa desigualdad que ha existido por la corrupción imperante. Si ustedes hacen un análisis sobre los capitales más grandes de México, y esto también suele pasar a nivel mundial, pues son capitales que se han ido acumulando, acrecentando al amparo del poder público. ¿Qué es el neoliberalismo? Pues es la transferencia de bienes públicos a particulares. ¿Por qué modificaron la Constitución en los últimos 36 años sin tomar en cuenta al pueblo de México y solo para favorecer a las minorías? ¿Y por qué las llamadas reformas estructurales? ¿Y por qué las privatizaciones? Pues con ese propósito. Entonces, yo pienso de manera distinta a lo que son las teorías tradicionales en ciencia social. Entonces, eso me hace distinto, y por eso el cuestionamiento. Otra cosa, por ejemplo, distinto al pensamiento tradicional de la izquierda, los impuestos. Por lo general, los gobiernos de izquierda piensan que tiene que cobrarse más impuestos a los que tienen más. Yo también pienso de esa forma, pero matizo. Primero, que de qué sirve tener leyes o aparentar de que van a pagar más los de arriba si en los hechos se les condonan los impuestos. Yo estoy no por los aumentos de impuestos, yo estoy porque no haya privilegios fiscales, que es lo que estamos aplicando. Esto es distinto. No hemos aumentado los impuestos, pero los de arriba pagan, que no pagaban. Otra cosa, si decidiéramos y si se necesitara aumentar impuestos, y esto no solo para México, que en el caso de nosotros no vamos a aumentar los impuestos en todo el gobierno, pero para otros países y para otros gobiernos, nuestra recomendación sería, si te es muy indispensable aumentar los impuestos, aun cuando se trate de aumentar los impuestos a los de arriba, primero, apriétate tú el cinturón. Primero, que el gobierno ahorre, que haya austeridad, que no permitas la corrupción. Y luego, ya cuando predicaste con el ejemplo, entonces sí, explicas que hace falta el aumento de los impuestos. Pero en el caso de la izquierda tradicional, es el discurso, a tabla rasa. Tiene que pagarse impuestos progresivos, el que tiene más, el que recibe más, debe pagar más. Sí, pero hay matices. Lo tercero, que yo no comparto con el pensamiento tradicional de izquierda, dejarle el tema de la familia a la derecha. ¿Por qué? Menos en un país como el nuestro, donde la familia es la institución de seguridad social más importante. Porque teóricamente
La izquierda tiene que ocuparse de lo colectivo, de lo social, de lo comunitario, no la familia. No estoy de acuerdo con eso. Nuestro movimiento en México surge de la familia. La familia en su concepción amplia, moderna, las familias. ¿Por qué? Bueno, porque es un tesoro lo que tenemos, es el equivalente a nuestras culturas. Es como los desclasados o aculturizados que hablan de civilización y no toman en cuenta nuestro pasado. Ya hablé y en una ocasión escribí un libro que se llama La economía moral, pero podría ser social, democracia participativa y humanista. Nunca me he puesto a caracterizar lo que estamos haciendo, pero sin duda es algo del todo nuevo, muy mexicano. Presidente. Ya, no es copia, porque además en las ciencias sociales y en la política no se puede extrapolar. Cada país tiene su historia, su idiosincrasia. Nosotros tenemos la ventaja de poseer una historia importantísima en lo económico, en lo social, en lo político, ya lo dije, en lo cultural. Es un país extraordinario, con mucha grandeza cultural. Es un gran país. Solo los acomplejados conservadores andan buscando modelos o recetas en el extranjero. ¿Dónde hay un dirigente como Morelos que haya dicho en unas cuantas palabras lo que debe ser un gobierno justo? ¿Qué dirigente habló de la igualdad cuando manifiesta que se modere la indigencia y la opulencia? Fíjense, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. ¿Qué no es un estadista? Pues ese es el plan de gobierno. En eso nos inspiramos. En Hidalgo, que quería que se aboliera la esclavitud. En Juárez, que fue el que separa el poder eclesiástico del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A Madero, que se adelantó a sus tiempos y al mundo con su planteamiento sobre la democracia, sobre las libertades, la democracia. La Revolución Mexicana, lo decía yo ahora en Ayotzinapa, la primera revolución del siglo XX, la más avanzada de todas las revoluciones del mundo, en lo social. ¿De dónde me inspiro? Imagínense, Lázaro Cárdenas, que recupera el petróleo que lo habían entregado a extranjeros, que entrega la tierra a los campesinos. En México tenemos un sistema político laico, y en México seguimos teniendo, aun cuando quisieron acabar con el ejido, hasta hace poco Calderón, primero Salinas con la reforma del 27 y luego Calderón, para que no quedara nada. Pero de todas formas, la mitad de la propiedad en México es propiedad social, son tierras comunales, tierras ejidales, y hay estados como Oaxaca en donde el 85% de su tierra es comunal, el 10% es ejidal y el 5% es privado. Gracias a eso, su vida comunitaria, su fortaleza cultural, sus tradiciones, sus costumbres, su organización social comunitaria, el tequio, la ayuda mutua. Por eso Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Bueno, eso viene de un movimiento social. Es único México. ¿Por qué enfrentamos todas las calamidades? Por las culturas que nos han salvado siempre, las culturas de México. Entonces, yo estoy muy satisfecho porque nuestro modelo, si se puede llamar así, está dando resultados. ¿Y en qué estamos? ¿Cuál es lo esencial? ¿Cuál es la clave? No permitir la corrupción y destinar el presupuesto a la gente, al pueblo y en especial a los más necesitados, a los más pobres. Acabo de estar en la montaña de Guerrero. Imagínense la satisfacción que me produce y que creo que compartimos, millones, porque esto no es un asunto de un solo hombre o de una mujer o de un grupo de hombres y mujeres. Esto es un asunto de todos, de millones de mexicanos. La gran satisfacción de que los estados que más presupuesto reciben en programas de bienestar son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más pobres. Pero fíjense la diferencia de lo que es un pensamiento con dimensión social y un pensamiento conservador. ¿Qué piensan algunos? Que hay que abandonar el sur. No, como la canción de Serrat, el sur también existe. Y la justicia es darle más a quien tiene menos. Y no puede haber trato igual entre desiguales. Pero eso tiene que ver hasta con las creencias, con las doctrinas, con la filosofía. Eso tiene que ver con el humanismo. Sin embargo, el diputado electo en Coyoacán dice que
si no existiera Oaxaca, Chiapas y Guerrero, viviríamos mejor. Ayer hablaba yo antier de que querían que me pusiera un sombrero de paja allá en la montaña de Guerrero. Y ahí hablé de eso, de que los citadinos conservadores, no todos, cada vez que salgo con collares, porque es parte de nuestra tradición, más ahora, por el cempasúchil y todas las flores de muerto, que son bellísimas, están los campos llenos de flores. Entonces, la tradición en los pueblos es que llega una autoridad y le ponen a uno un collar, pero casi en todas las familias hacen collares, de modo que todos me ponen collares, y estoy así, de collares. ¿Sí? Pero esto es en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México, en Michoacán, en Hidalgo, en Veracruz, en San Luis Potosí, en la Huasteca, son coronas, pero no una. En Huejutla es una y otra, y otra, y otra, y otra, y con los collares. Entonces, los fifís, o aspirantes a fifís, se burlan. Y antier decía yo, allá en Olinala, recordaba yo la canción, o la parte de la canción de Facundo Cabral que decía, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Ternuritas, o sea, no conocen al México profundo, se han perdido de mucho en la vida, pero nunca es tarde. Estas pláticas son buenas para los jóvenes. Muy bien. Presidente, para finalizar, a propósito de estas medidas, de esta economía moral, social que aplica su administración, tal vez un tema al que no se ha profundizado mucho es sobre las carreteras. El fin de semana, yo os platicaba, estuvo en Guerrero, también estuvo en Morelos, estuvo en Puebla, inauguró la modernización de un camino, el de la Pera-Cuautla, esta autopista. Para apoyar este trabajo, para no permitir que crezca la inflación, ¿cuándo se va a ver el tema sobre el peaje que se paga en las autopistas? Aquí ya se ha puesto sobre la mesa que muchas veces con el peaje que se paga y se tiene un accidente, pues bueno, las autopistas concesionadas no responden como esperarían los usuarios. En esta administración se ha buscado que no aumente por el momento. Pero ¿cuándo se reunirá con quienes tienen estas pistas concesionadas? En gobiernos pasados, en muchos casos, estas autopistas se entregaron como negocios a los cercanos de políticos. ¿Cuándo se reunirá con ellos para ver que ya no aumente el costo o buscar que haya una quita para ayudar a que no aumente la inflación? Porque si bien se está viendo que se favorezca que disminuyan los costos trayendo alimentos, mercancías de otras partes con licencias, pues también implica el costo que implica trasladarlos. Incluso si no aumentara el costo o si disminuyera, favorecería el turismo, que usted ya ha expuesto va a crecer el próximo año. Y aprovechando, presidente, este viernes se va a reunir allá en Sonora con John Kerry. ¿Cuándo se iría? ¿Se iría desde el mismo viernes? ¿Habría conferencia matutina acá? La reunión sería desde la mañana allá. ¿Qué esperaría de esta reunión? Ya nos ha hablado de que se va a ver el tema de las plantas solares. ¿Qué espera del día de esa reunión de ella? Por favor, gracias. Bueno, lo de las casetas de cobro. Nosotros no hemos otorgado concesiones para autopistas de paga. No se han otorgado concesiones con ese propósito. Hay un organismo de la Secretaría de Comunicaciones y una financiera pública que está impulsando la construcción de caminos para que Capufe cobre en caminos nuevos, carreteras nuevas. Pero estamos también haciendo distinciones. A lo mejor no es la mejor palabra, el mejor término. Se está considerando a los que viven en los pueblos, en donde están estas carreteras, para que no paguen. Por ejemplo, ayer que se abrió ya 8 carriles y se hicieron otras obras en La Pera, a Cuautla, en Tepoztlán, ya se llegó al acuerdo. Se anunció de que la gente de Tepoztlán, de todos esos pueblos, no va a pagar. Nos ha tocado de las concesiones anteriores pedirles a los concesionarios que nos ayuden, pues no aumentando el precio. Ahora con el plan antiinflacionario se mantienen los mismos precios. Y en algunos casos también se ha logrado con ellos acuerdos. Por ejemplo, se cobraba de Colima a Manzanillo, la carretera, había una caseta, y se resolvió que no se cobre automóviles, ya no pagan los automóviles de Colima, y los que van de Jalisco a Manzanillo o de Michoacán a Manzanillo, ya no pagan los automóviles, solo los camiones de carga. Y esta es una autopista concesionada. Y así estamos viendo, buscando que se ayude a la gente y al mismo tiempo, pues que no dejemos de tener ingresos, porque eso es lo que nos permite ayudar a todos, garantizar el derecho del pueblo al trabajo, a salarios justos, a la educación, a la salud, al bienestar, y cuidar el presupuesto, que es dinero sagrado, que es dinero de todos los mexicanos, y distribuirlo bien. Antes el presupuesto era para los de arriba, ahora hasta, la verdad me da risa. Es como decía Carlos Puebla, ¿cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Pero me da risa, la verdad, y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Zedillo o Calderón en España.
¿Qué? ¿Nos podemos molestar? No, ternuritas. Si el señor Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa. Pero les voy a dar un dato adicional, nada más para que vean la capacidad técnica, su conocimiento de economía y de administración pública. Cuando anuncian que iban a llevar a cabo el rescate de los banqueros y de los grandes empresarios, con la misma mentalidad de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, que si la crisis que originaron Salinas y Zedillo se enfrentaba ayudando a los de arriba, esto iba a jalar a las pequeñas y a las medianas empresas y iba a ser benéfico para el pueblo de México. Bueno, hizo el cálculo en un informe de que iba a costar el rescate 125,000 millones de pesos. Está escrito en un informe. Cuando comenzaba 2000, ¿qué será? 1900, ¿qué estuvo Zedillo? 94, 2000, sí, fue como en el 96, uno de esos informes. Búsquenlo, una declaración, 125,000 millones. Se equivocó por muy poco, porque tan solo cuando lo aprueban, el Fobaproa, ya es 1 billón. O sea, de 125,000 a 1 billón. Y se ha pagado otro billón de intereses. Y se debe el billón original. Esa es una diferencia importante. Que el presupuesto no se utilice para rescatar a los de arriba, que se utilice para rescatar a los de abajo. Pero hay otra que tiene que ver también con Calderón. Vamos a un debate con el señor Gutiérrez Vivó, con Calderón. Él era presidente del PAN y yo del otro partido. Y decían, como son, hipócritas, de que ellos no iban a aprobar el Fobaproa. Y la verdad es que a lo mejor lo pensaron ellos, no los dirigentes, pero ese partido tiene dueño, igual, los de arriba. Entonces los jalaron y aprobaron el Fobaproa. Pero en ese debate, me acuerdo, lo aprobaron un día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, creo que del 98. Pero un mes antes, vamos a ese debate y ya aturdido, porque habla. Digo, mira, es sencillo, muy sencillo. ¿Van a aprobar o no van a aprobar? Como dicen allá por mi tierra. ¿Vas a querer o no vas a querer? Lo demás no me interesa. ¿Van a aprobar o no van a aprobar? ¿Por qué no consigues ese fragmento un mes antes de lo del Fobaproa? Y me dice, no vamos a aprobar. Yo creo que dije, pues ya, ahí nos vemos. Qué bueno. ¿Y qué creen? Lo aprobaron. PRI y PAN. Entonces, ¿cómo enojarnos si van ellos a España a acusarnos de que somos populistas? Si ayudar a los pobres es el populista, que me apunten en la lista. Pero es lamentable el papel de pelele, de títere. Zedillo vendió los ferrocarriles nacionales y se fue, cuando terminó la presidencia, a trabajar de empleado de una de las empresas que recibieron los ferrocarriles nacionales. Calderón hablando de democracia, si se robaron la presidencia, y él lo sabe, hasta Fox lo reconoció. No invitaron a Fox, ¿verdad? Hubiera estado también buenísimo. Y hablando de seguridad, Calderón, cuando declara la guerra y convierte en su brazo derecho a García Luna, que está en la cárcel, y ahí veo en las redes, ¿no?, que le están contestando todo esto y más. Y digo, bueno, pues no hay que enojarse tanto. Yo hasta me estoy contradiciendo porque estoy hablando de no hacer caso a eso y ya me enganché. Pero la verdad no es para enojo, es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Desde luego que tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona, como cualquier otro mexicano, porque somos libres. Pero pues es de caricatura. Tienen con Gutiérrez Vivó, sí. Apolo, ese es otro. Pero vamos a ver, ahora no viene porque pero vamos. Es muy sencillo. No es sencillo. Sí, a mí me habló el señor Gurría y me dijo, ya hay un acuerdo con el PAN, básicamente para... Párate, ¿qué es eso? Me habló el señor Gurría, estoy diciendo. Se llama Miguel Ángel Gurría. José Ángel Gurría. Era en ese entonces secretario de Hacienda. Y me habló para decirme, ya tenemos un acuerdo con el PAN. Eso me lo dijo el ángel de la dependencia. Esta entrevista es 28 de octubre del 98. Aprobaron ellos el 12 de noviembre. O sea que de diciembre, 2 meses después. Adelante. Ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del Fobaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. Nosotros no vamos a aprobar el Fobaproa del manual. Aquí el tema central, podemos insistir, porque parezca exactamente. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el Fobaproa, sí o no? Sí. Perfecto. Ya le dijo que no. No. Pero fue sí. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Quién continúa? Quedamos en... la gira con el señor Kerry. Va a ser un encuentro el viernes en Hermosillo.
por la tarde vamos a hacer una evaluación de lo que tiene que ver con los planes eléctricos, pero también del plan Sonora, que incluye litio, baterías, industria automotriz. O sea, es un plan integral. Y nos vamos a reunir con él en Hermosillo el viernes por la tarde. Voy a hacer una gira el fin de semana. Vamos a comenzar en La Paz. Al día siguiente vamos a ir a Loreto. Bueno, vamos a comenzar el jueves una reunión en La Paz, jueves en la tarde. El viernes vamos a llevar a cabo en La Paz la reunión de seguridad y también la conferencia. Luego vamos a estar en Loreto porque vamos a iniciar el programa de salud en Baja California Sur, lo que ya estamos haciendo en otros estados para que haya cobertura completa en el sistema de salud pública, en este caso en Baja California Sur. De ahí vamos a estar en Hermosillo ese mismo día, por la tarde, viernes. El sábado vamos a estar con los Yaquis y en Navojoa, que también vamos en Navojoa a iniciar todo el plan de salud para Sonora, igual que en Baja Sur, igual que ya está funcionando en Nayarit, en Tlaxcala, en Colima. Ahora agregamos Baja Sur, Sonora, y vamos a estar también en Sinaloa, en Guamuchi, Sinaloa. Esto es domingo. Esa es la gira del fin de semana. Adelante. Vamos a... Bueno, es que... Gracias. Señor presidente, Javier Pérez de HCTV y El Chapucero, el fin de semana perdió la vida de manera violenta un morenista en Jalisco de nombre Salvador Llamas Urbina. ¿Sabe si ya tiene conocimiento de los hechos, si hay algún avance? Y una segunda pregunta, si me permite, el Internet para todos, ¿cómo va? Y si ya los monopolios permiten la entrada a los diferentes estados de la República. Sabemos que ya en algunas comunidades, incluyendo el centro histórico, ya hay señal. ¿Cómo va todo esto también? Sí, sí, ya sobre el asesinato de este funcionario en Jalisco, en Puerto Vallarta, se están llevando a cabo las investigaciones. Hoy se trató este tema en el Gabinete de Seguridad. Yo creo que pronto vamos a dar un informe sobre lo sucedido. Lo que ya se dio a conocer es que él estaba en un restaurante y entraron y lo asesinaron. Hubo también el asesinato de uno de sus escoltas y también perdió la vida uno de los presuntos agresores en este encuentro, en esta confrontación. Se están analizando las causas y se está haciendo toda la investigación completa sobre este asunto, y yo creo que pronto vamos a informar hasta dónde están las investigaciones. Sin duda el jueves, porque es el día en que se informa sobre estos hechos y la política de cero impunidad para el jueves. Si tenemos antes información, se les va a proporcionar aquí. Pero el jueves, sin duda. Sí, al parecer fue un ajusticiamiento, un asesinato. Fueron sobre él. John Hackett etiquetó al funcionario como parte de un grupo criminal en un tuit que puso. Eso no nos consta, no tenemos pruebas. Eso es mejor esperar a que la autoridad haga la investigación. Quienes están viendo este asunto, pero no se pueden hacer juicios a priori. No se puede adelantar ningún resultado. Por eso se hace la investigación y se va a informar. Lo que sí deben de tomar en cuenta, yo creo que la gente lo sabe, es de que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, y es cero corrupción y cero impunidad. Además, no ocultamos nada. Es llevar a la práctica que la vida pública sea cada vez más pública. Pero no es el caso de este compañero que mencionaste, sino en general, sí, los voceros de la oligarquía, de los que están inconformes por la transformación, son muchos, porque es como lo que sucedía en el Porfiriato, es así piramidal. Estaban los potentados y tenían sus intelectuales y desde luego sus medios de comunicación. Pues sucede lo mismo ahora, ¿no? Los que se sentían dueños de México, que se beneficiaron con la política neoliberal o neoporfirista, que era lo mismo, están molestos y utilizan a sus intelectuales orgánicos. Por ejemplo, este encuentro en España, ¿quién lo organiza? Vargas Llosa. O sea, es un grupo de conservadores que actúa en el mundo, financiados también por oligarcas y por gobiernos extranjeros. Pero así en México, ¿no? La mayoría de los articulistas, para decirlo suavemente, están cooptados por la oligarquía, por los potentados, por los corruptos. Porque siempre hay que distinguir entre empresarios y traficantes de influencia. Y hay que distinguir entre la gente que tiene dinero y que lo ha hecho con trabajo y de conformidad con la ley, y los que tienen dinero porque se han dedicado a saquear, a robar. No es lo mismo. Entonces, hay muchos periodistas alquilados o vendidos, muchos. Hace como 5 días leí una columna, no la leí, vi el encabezado y luego me hicieron una reseña de una columna de Loret de Mola, en donde dice
que de fuentes muy cercanas, aquí la fuente de aquí, del Palacio, tengo en mi testamento político establecido de que mi heredero va a ser mi hijo Andrés, mi heredero político, y que primero va a ser Claudia, y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés, que esto lo tengo en mi testamento político. Creo que lo publicó en Universal. Es muy sencillo. Yo puedo dar a conocer mi testamento político. Si él me acepta el que, si es mentira, lo que dice, se retira del periodismo y se dedica a hacer guiones para telenovelas o a cualquier otra actividad, ¿no?, que le guste, pues tiene talento para la imaginación. Pero que no haga periodismo, porque el periodismo es un noble oficio y es imperativo ético y exige respeto a la gente. Es más, doy a conocer mi testamento porque está en una notaría y si es cierto lo que él dice, renuncio a la presidencia. Nada más que si no es cierto, que él acepte abandonar el noble oficio del periodismo para no seguir manchando. ¿Y para cuándo sería el reto? El noble oficio del periodismo, cuando quiera, que nos los mande a decir. Lo único que lamento es que ya me voy a adelantar dando a conocer el testamento, pero vale la pena. Tampoco gano mucho porque no es nada más Loren, son como 1000. Más los guacamayas. Pero algo es algo, ¿no? Ahorita me acordé de un cuento de, ¿cómo se llama el gran poeta uruguayo? Mario Benedetti. Un cuento sobre los jóvenes, cuando uno está joven. Dice que cuando uno está joven, le escribe él a los jóvenes. Hace uno, primero, cuando uno está joven, adolescente, sexo con amor, dice Benedetti. Ya cuando uno ya no está tan joven, hace uno amor con sexo. Y ya cuando está uno mayor, ya es puro amor, aunque algo es algo. Es buenísimo. Entonces, algo es algo, ¿no? Si acepta el señor Loret de Mola. ¿Tu otra pregunta era? Sobre Internet para todos. Sí, vamos avanzando. Ya hay muchísimas localidades, creo que como 80,000, que ya tienen acceso a Internet, porque se tiene toda la red de una empresa que se llama Altán. Esa empresa entró en problemas financieros y como le habían otorgado en el sexenio pasado créditos de la banca de desarrollo y nosotros tenemos el compromiso de que hay Internet en todo el país, ya llevaban ellos un avance y si fracasaban por completo se iba a perder todo eso. Entonces se optó porque por la deuda se obtuvieran acciones de esta empresa y ya es una empresa con participación mayoritaria del gobierno. Entonces quedó toda esa red que ya se está utilizando y además se está ampliando la red de Internet con 2.500 antenas que está levantando la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en los pueblos más apartados. Calculamos que a finales del gobierno vamos a tener comunicados por Internet al 94% de los mexicanos, 94% de los mexicanos. Y no descartamos que ese 6% también por sistema satelital pueda tener su comunicación. Es un compromiso que hicimos y que vamos a cumplir. Vamos bien. Yo voy a informar el día 1 de diciembre y ya voy a dar detalles de cómo se está avanzando en el Internet para todos. Y en escuelas, en hospitales, en plaza pública, es gratuito el Internet. Entonces, ahí vamos avanzando cada vez más. ¿Ha habido algún inconveniente con Telcel o Telmex en cuestión de la venta de los chips? Vemos que CFE ya subió una página con precios. Son precios muy módicos, muy cómodos en realidad. Son los mejores planos que a mi punto de vista he visto para los consumidores. Pero creo que habría algún inconveniente con los chips. No hay problemas. Hay muy buena relación con Telmex y con todas las empresas. Y ellos entienden de que nosotros tenemos la obligación de llevar el servicio de Internet hasta los pueblos más apartados. Las empresas pues procuran dar el servicio donde tienen más clientes. Nosotros, esa es la diferencia entre el servicio público y la empresa privada. Nosotros tenemos que llevar el servicio a todos. Por eso fue que en 1960 el presidente López Mateos decide nacionalizar la industria eléctrica, porque les dice a los empresarios, ustedes no van a ir a electrificar a los pueblos, porque no les va a resultar rentable. Pero nosotros, el Estado, tiene que cumplir, no puede incumplir su responsabilidad social. Entonces necesitamos electrificar todo México. Y así se logró la electrificación de todos los pueblos de México. Debe de haber una electrificación de alrededor del 98% de los pueblos de México, a partir de esa decisión. Entonces, eso es lo mismo que queremos para el Internet. Por eso colocamos la empresa de Internet para todos en la Comisión Federal de Electricidad. Va a depender de la Comisión Federal de Electricidad. En eso estamos. Y pues la idea es que sea también un servicio accesible, que no sea oneroso y gratuito en plaza pública, en hospitales, en escuelas y que el particular pueda pagarlo, pero a un precio bajo. Porque la empresa nuestra se registró
como una empresa sin fines de lucro. O sea, no puede aspirar a tener ganancias más los excedentes que permitan su operación, pero no puede tener ganancias. Estamos avanzando en eso. Esa es otra de las cosas que va a ayudar mucho junto con los bancos del bienestar, que va a ser la red de bancos más importante, más amplia en todo el país. Ningún banco comercial va a tener tantas sucursales como el Banco del Bienestar. En noviembre, por ejemplo, ya terminamos de inaugurar y de poner en operación todos los bancos del bienestar en la Ciudad de México. Son más de 60 ubicados estratégicamente. Y me da gusto porque me dicen de que en donde están los bancos del bienestar hay gente, hay colas. Inauguré uno con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con el general Sandoval, ahí en la Ciudad Deportiva, en Iztacalco. Y lo inauguramos y luego me comentaron que esa sucursal se mantiene llena, porque ahí es donde llegan a cobrar sus pensiones los adultos mayores, las becas, los becarios, los estudiantes becarios, y para eso son los bancos del bienestar. Ya están operando y este año vamos a tener como 2.200 y a mediados del año próximo terminamos los 2.700. Con 300 que ya habían, van a ser 3.000 sucursales del Banco del Bienestar, hasta los pueblos más apartados. Eso va a ayudar también mucho. Ustedes dos. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili y Parcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Buenos días, procurador. Preguntarle, presidente, sobre la gira de Sonora. ¿No se va a llevar al Kerry a Puerto Peñasco, a la planta solar? Preguntarle esto, si tienen contemplado en alguno de los días. Llegan el viernes en Hermosillo, ahí lo ven. El sábado comentaba usted que van con los yaquis, van también a Navojoa. Se descartó esto de llevarlo a la planta. Y preguntarle cuál es el tema que va a tratar con la tribu yaqui ahora en esta visita. Y si la visita a Navojoa va a ser el domingo o va a ser el sábado, si nos podría, por favor. Bueno, pues al principio la idea era visitar la planta que se está construyendo en Peñasco, la planta solar, que va a ser la planta más importante de energía solar en América Latina. Pero hay problemas de logística y por eso se decidió que sea en Hermosillo el encuentro. Se está viendo eso, estamos proponiendo que sea en el Palacio de Gobierno de Hermosillo el encuentro. Ahí vamos a estar 2 horas. Y aunque va a ser cerrado, porque tenemos que tratar varios temas, va a haber información, una conferencia de prensa. Determinando esta reunión, va a haber conferencia. Sí. Es seguro de que les van a atender los secretarios, el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, de parte de nosotros, informarle, y posiblemente quienes de la delegación estadounidense designen para eso, pero les vamos a informar de todo. Tenemos que hacerla cerrada porque pues vamos a tratar temas que requieren de cuidado, porque son planes hacia adelante que se están tratando, que se están planteando. Yo celebro mucho el que se haya tomado la decisión y le agradezco a los congresistas de que se haya aprobado la ley para nacionalizar el litio, porque es un insumo fundamental para baterías y para el desarrollo de la industria automotriz. Y en Sonora se tiene de este mineral y va a ser muy importante para todo el desarrollo. Ahí está ayudando mucho el gobernador, Alfonso Durazo, y va a ser muy buena reunión, muy buena reunión. El señor Kerry siempre ha sido muy respetuoso y está colaborando con nosotros. Está ayudando para que haya inversiones en todo el sector energético y ha sido respetuoso de las decisiones soberanas que ha tomado recientemente el Gobierno de México, sobre todo en lo relacionado con la reforma eléctrica. Ha habido respeto de esas decisiones que se han tomado en nuestro país. Vamos también al día siguiente, sí, lo logramos, porque ya se firmaron minutas, pero queremos ya entregar la resolución presidencial de restitución de 30,000 hectáreas a los pueblos yaquis el sábado. Es un hecho importante. Lo quiero hacer antes del 20 de noviembre, antes del aniversario de la convocatoria de la Revolución Mexicana. Entonces, eso es el sábado, y ese mismo día, pero por la tarde, vamos a estar en Navojoa para echar a andar el sistema de salud de Sonora, igual que en Baja California Sur. Y al día siguiente ya vamos a Sinaloa, vamos a Guamuchi. ¿Va a dormir en Navojoa, presidente? No, más adelante, para ganar tiempo. ¿Los Mochis o en Guamuchi? Los Mochis. En los Mochis. Sí. Y luego Guamuchi y Culiacán, y de regreso, ya el domingo, a la Ciudad de México. El sábado duerme en Hermosillo. El viernes, duerme en Hermosillo. Nos vamos a adelantar. Se va a ir a dormir a Obregón. Presidente, no, vamos a adelantar. Toda la agenda. Presidente, ya por último, el senador Ricardo... Es que, ¿saben dónde me gusta descansar cuando voy por allá? Y aprovecho, ¿no?, para invitar a los que pueden, a que visiten la Bahía de San Carlos. Es bellísimo. Entonces, pues amanecer ahí. No, pues sí. ¿Sí?
Qué rico. Sí, rifa. Y presidente, ya por último, el senador Ricardo Monreal pues acusó que inicia la guerra sucia en contra de él al interior de Morena, pues por la gobernadora Laida Sansores anunció que lo iba a mencionar en su programa de Martes del Jaguar, estuvo en su Twitter, primero dijo que lo iba a anunciar, después dijo que no y después publicó otro tweet que siempre sí. Entonces, bueno, independientemente de que sea el senador Ricardo Monreal, ¿no afecta esto al partido Morena? Ya ve lo que pasó al PRD, no le podría pasar lo mismo al partido Morena, que por estas divisiones de corrientes, en el caso del PRD, ¿no? Que había corrientes, grupos, pues terminaron en dividirse. Entonces, ¿no le podría pasar lo mismo a Morena con estas acusaciones que se dan al interior de sus miembros? ¿Y cómo ve esto de cara a 2024? Pues a los aspirantes del mismo partido Morena, pues ¿cómo les podría impactar pues este tipo de acusaciones entre unos contra otros? Sería mi pregunta. La verdad que no afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte. No debería de hacerse eso, no hace falta. Miren cómo les fue a los de la chachalaca, ¿cómo se llama? El árbol, el ave tan bella, la guacamaya, ¿sí? Que se volvió sopilota. No, eso no funciona, no afecta. Y hay que también acostumbrarnos, no acostumbrarnos, tener confianza de que la gente tiene criterio. A veces eso tiene efecto de boomerang, ya perjudica a quien suelta ese tipo de cosas. No afecta políticamente, ¿no? Hasta puede beneficiar. Sin duda es de mal gusto, o sea, no debe de prevalecer eso. Ese es mi punto de vista. Yo estimo muchísimo, la quiero mucho, la admiro por ser luchona, a Laida Sansores, que ha enfrentado todo, me consta, represión, fraudes. Es una mujer de lucha, con convicciones. Y también respeto a Ricardo Monreal. Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que tomó la decisión de abandonar el PRI, porque precisamente el señor Zedillo no quería que fuera candidato del PRI en Zacatecas. Habían hecho un libro también difamatorio en contra de la señora del presidente Zedillo, un libro corriente, vulgar. Y los adversarios de Ricardo, que buscaban también la candidatura del PRI, cuando entonces pues el PRI en Zacatecas era mayoritario. Nosotros teníamos, de acuerdo, creo que el 5% de intención de votos. Entonces los adversarios, pienso, le hicieron creer a Zedillo que detrás de la publicación del libro estaba Ricardo Monreal. Entonces, eso sí me consta. No querían que Ricardo fuese gobernador. Y él tomó la decisión de abandonar el PRI, se pasó con nosotros. También me mandaron de Los Pinos el expediente de Ricardo, que no fuera yo a cometer el error de que se aceptara como candidato de nosotros, porque estaba vinculado a la delincuencia organizada, un expediente así, de grueso. Y me dediqué toda una noche a leerlo y no encontré nada. Creo que uno de sus hermanos, son 14, lo acusaban de que se había robado un caballo, algo así. Por ahí debe andar el expediente. Y ya cuando terminé de leer, aunque me pasé toda la noche, al día siguiente dije, no, él debe de ser nuestro candidato, porque no tenía nada y además, si no les conviene a ellos, es porque sí representa para Zacatecas un buen gobierno. Yo siempre apuesto a la gente que tiene un instinto certero. Y así fue, se salió del PRI, es nuestro candidato y ganamos. Y les voy a contar otra vez Zedillo, de que te gana y empezaban los aparatitos, pero no como los de la chachalaca, sino más amateurs, artesanales, esos que se escuchaban, que se conseguían por todos lados, ¿sí? Y un señor pone su antena y empieza a escuchar las llamadas. Y pues íbamos ganando, yo estaba allá, porque era yo presidente de ese partido, y era una elección importante, y además le metían dinero. Y llega la elección, y con Ricardo doy un recorrido por la ciudad, estaban las casillas llenas, la gente votando y tal. Y no, pues ya ganamos, ¿no? Vamos a ganar. Entonces de repente llega un señor con una grabación allá al hotel, le doy esto, se están preparando el fraude. Ponemos la grabación y sí, unas llamadas del gobernador de entonces de Zacatecas con el secretario de Gobernación, que era La Bastida. El subsecretario de Gobernación era una persona que había estado en el gobierno de Salinas, y es de Yucatán, Gamboa, patrón. Y un periodista, Jorge Fernández Menéndez. ¿Sí? Y venía una grabación en donde la orden era empezar a hacer el fraude, a robarse las urnas y falsificar las actas. Ahí estaba Ricardo, se quedó blanco. Y ahí le hablé por teléfono al secretario particular, el señor Zedillo, a Líbano Sáenz. Ahí está Líbano, que lo cuente, que diga si es cierto o no. Le dije, le pido que le digas al presidente de que hay información, tengo unas grabaciones en donde están preparando el fraude en Zacatecas. A las 6 de la tarde, unas televisoras, que no voy a mencionar, ya estaban diciendo, empate técnico en Zacatecas. Muy reñida la elección en Zacatecas, empate técnico. Y le hablé y le dije, dile que
si no van a respetar el voto, yo no me voy a ir de aquí, me quedo en Zacatecas. Pero además voy a bajar ahora, estaba en un hotel, y voy a convocar a rueda de prensa y voy a dar a conocer las grabaciones. Y muy amablemente me dijo, ¿me permites que yo le trate esto al presidente? Sí, y te puedo hablar, o tú me hablas, sí. ¿En cuánto? Pues 20 minutos. Y ya le hablé, en 20 minutos. Me dice el presidente de que tengas confianza. Sí, le tengo confianza, pero lo que quiero saber es si van a respetar el triunfo. Que le tengas confianza. Sí, le tengo confianza. Lo que quiero saber es si van a respetar el triunfo. Entonces ya no se aguantó y me dijo, que veas la televisión, el próximo reporte. Para que vean, esto es para los jóvenes, Casi, ¿no? Que veas la televisión, carajo. Bueno, ahí nos vemos. Ya. Pongo la televisión, ponemos la televisión, de ahí del cuarto del hotel, y salen los alcances, ¿no? De la televisión. En más de una. En Zacatecas, aventaja Ricardo Monreal. 7, 10 puntos. Es irreversible su triunfo. Y ahí se fueron a celebrar. Yo ya me quedé ya en el cuarto a dormir. Entonces conozco a Ricardo desde hace tiempo. Entonces ya dije de Laida, ¿no? Es para abrazarla siempre. La quiero mucho. Entonces no hay que pelearnos. Y esto que les cuento es para que nos ubiquemos de la importancia que tiene la transformación, lo que nos ha costado, porque se puede platicar y se dice fácil, pero imagínense lo que implicaba entonces. Esto fue en 1997, creo, hace más de 20 años, 25 años, esto que les estoy contando. Y por eso lo decidí yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Bueno, ya, te queda para mañana. Mañana, los 3. Nos vemos, ya está.